Tito. Vamos a leer Gálatas para conocer un poco más de Tito. Gálatas capítulo 2. Verso primero. Esta es la primera mención que encontramos en la Biblia acerca de este hombre, Tito. Verso primero del capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Quién es este Tito? Llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y dice enfáticamente Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos, es decir, hubo presión, ¿cierto? Accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Muy bien. Todos hemos leído este conflicto que hubo en Jerusalén. Pablo había terminado su primero de los 3 viajes misioneros que realizó y fue por el norte de Israel y por Asia predicando en su primer viaje misionero el Evangelio a muchas ciudades. Y en la predicación del Evangelio habló acerca de Jesucristo, habló acerca del perdón de pecados, habló acerca de la redención que es en Cristo a través de su muerte. Habló que no hay obra alguna que sea capaz de hacer que un hombre sea salvo, por más divina que sea esa obra. Es decir, aunque guarden toda la ley de Moisés, ningún ser humano podía ser salvo. Entonces los judíos escucharon este mensaje e interpretaron que Pablo era un antijudío. Y hubo tal revuelo en la iglesia de Jerusalén que Pablo tuvo a bien hacer un viaje desde Antioquía al norte hacia Jerusalén para reunirse con los ancianos de la iglesia en Jerusalén y con los apóstoles, donde estaba Pedro, y explicarles el evangelio que él predicó entre los gentiles en su primer viaje misionero. Así que, ¿cómo iba a ser esta visita de Pablo a Jerusalén? Una visita relajada, vamos a optarnos a tomar un tecito. ¿Cómo iba a ser esa visita? Tensa, ¿cierto? Tensa. Y Pablo, que era compañero de milicia con Bernabé, fue con Bernabé. Pero antes de ir, Pablo dijo, voy a llevar a alguien más. Y miró, me impresiona a mí que un joven, comparado con Pablo y Bernabé, Tito, griego, lo escogió y dijo, Tito. ¿Qué pensaría Tito cuando lo miró Pablo? Tito, ven para acá. Quiero que me acompañes. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Vamos a ir a un cumpleaños? Vamos de vacaciones. Y aquí vamos. Y le explicaría todo el conflicto al cual van. Quiero que tú me acompañes. Tú, Tito. Porque tú eres griego. Tú vas a ser pieza clave en esta visita mía. ¿Se imaginan la cara de Tito? Es decir, él iba a meterse en el ojo del huracán. Iba a tener que atravesar por todo el huracán para ver todo lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Es decir, y Pablo, después de su visita a Jerusalén, lo pone a él como demostración, como prueba de que todo estaba solucionado. Porque dice, y Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. ¿Qué estaba demostrando con eso Pablo? Que lo que él estaba haciendo de predicar entre los gentiles sin obligarlos a circuncidarse y a someterse a la ley de Moisés, estaba correcto. Porque él mismo fue a Jerusalén con un griego creyente, profesando llevar una vida piadosa, y los judíos cristianos de la iglesia de Jerusalén no forzaron a Tito a realizar el acto más simbólico de guardar la ley de Moisés, que era la circuncisión.
Entonces, yo lo primero que veo en Tito, en esta entrada en escena en el mundo del servicio al Señor. Fíjense que, ¿por qué digo entrada en escena? Este mismo pasaje que está en Gálatas está mencionado en Hechos de los Apóstoles, donde dice que Lucas relata el viaje del apóstol Pablo a Jerusalén, a este concilio, en Hechos 15. Y él relata y dice que fue Pablo, Bernabé y algunos otros. ¿Quién iba entre esos algunos otros? Sí, pero no tuvo ni lo mencionado. ¿Ah? Es decir, era el inicio de la carrera en el mundo del servicio cristiano de este hombre de Dios llamado Tito. ¿Y qué características vemos en él? Menciónenme algún hombre de Dios aquí. Así con este primer viaje. Humildad. ¿Cómo? Obediencia, sujeción, ¿cierto? Sujeción a un hermano en la fe que iba adelante de él, en experiencia. Y estaba enseñándole, estaba instruyéndolo, estaba guiándolo para que se involucrara más en la obra de Dios. Es decir, ya yo veo también disposición. Disposición, aún así sabiendo que se iba a meter en un conflicto en Jerusalén. Buen testimonio. Pablo no iba a escoger a cualquier creyente griego, iba a escoger un creyente que diera testimonio de cambio de vida, además de ser griego. Así que, y llegados a Jerusalén, sí tuvieron conflicto. Pueden leer Hechos de los Apóstoles, cómo se desarrolló ese concilio y todo el conflicto que hubo alrededor de ese concilio. Hubo tanto de creyentes genuinos como de no creyentes, pero que pretendían pasar por creyentes. Tanto así que Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿introducidos dónde? En la iglesia. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Dice el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Qué problema tuvieron en Jerusalén? Tuvieron mucha presión estos judíos, Pablo y Bernabé, acompañados de un griego, para que sometieran al griego a la ley de Moisés. Todas las demás menciones de Tito aparecen en la carta a los Corintios, así que nos vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, de las personas de Troas, partí para Macedonia. Macedonia, que es la parte norte de Grecia. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, que Troas está en Asia, aunque se me abrió puerta en el Señor para predicar el Evangelio de Cristo, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el primer viaje que hizo, que Tito acompañó a Pablo a Jerusalén, y esta instancia? Habían pasado aproximadamente 4 años, más o menos. 4, 5 años puede ser. Pablo realiza, luego de haber realizado su tercer viaje misionero, o realizando su tercer viaje misionero en este recorrido, mientras realizaba su tercer viaje misionero, recibió muy malas noticias acerca de la iglesia que estaba en Corinto. Una iglesia que se había formado en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje, predicó el Evangelio allí y se quedó no poco tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedó en Corinto? 2 años. Estuvo 2 años predicando el Evangelio en Corinto, se formó una iglesia, edificó una iglesia, instruyó una iglesia y regresó y terminó su segundo viaje misionero. 2 años después, en su tercer viaje misionero, estando a unos 500 kilómetros de separación de los Corintos, le llegan noticias a través de otro siervo de Dios llamado Apolos. Pablo estaba en Éfeso
predicando la palabra en Éfeso, y Apolo llega desde Corinto, le dice, llega así, le dice, yo estoy hasta acá arriba. Apolos. Resulta que en Corinto, la iglesia de Corinto, lo pueden ver leyendo la primera carta del apóstol Pablo, había múltiples problemas. Era una iglesia grande, pero que tenía los siguientes problemas. Uno, habían problemas de inmoralidad graves, serios. Ahí en 1 Corintios capítulo 5. Problemas de inmoralidad graves, casi de incento. Segundo, había problemas con el uso de los dones carismáticos. Había un desorden gigantesco en el uso de los dones carismáticos. Y la iglesia no estaba funcionando correctamente con el uso de sus dones. Tercero, habían divisiones dentro de la iglesia, grupitos. Que a mí me gusta este predicador, que yo sigo a este otro predicador. Divisiones. Aparentemente, incluso había personas que seguían a Apolos, siendo que Apolos mucho insistió que eso no estaba de acuerdo al Señor. Y por último, el cuarto problema que tenía la iglesia de Corinto era un problema doctrinal. Ellos estaban teniendo dudas acerca de que si la resurrección existía realmente o no. ¿Cómo es eso de la resurrección? De que vamos a resucitar. ¿Cómo es eso de que Cristo mismo resucitó? ¿Se fijan los cuatro tipos de problemas que tiene la iglesia de Corinto? Entonces era una iglesia que en vez de ir hacia arriba, en edificación, en crecimiento espiritual, en honra y gloria del Señor, era una iglesia que estaba yendo hacia abajo. Entonces, hay un desastre en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que Apolos le explicó a Pablo estando en Éfeso. Y si uno construye la historia, se va a dar cuenta de que Pablo hizo lo primero que hizo, envió a Timoteo. Envió a Timoteo a Corinto y le dijo, Timoteo, anda a Corinto y ordena lo que pasa allá. Junto con una primera carta, llegó Timoteo a Corinto. Eso se puede leer en Hechos capítulo 19. Aparentemente Timoteo no tuvo éxito en su misión, o no tuvo el 100% del éxito deseado. Puesto que Pablo entonces dice, voy a enviar ahora a Tito. Da la impresión que Tito era un hombre con mucha más jerarquía en ese momento que Timoteo. ¿Bien? Y envía a Tito. Ese segundo envío de una persona de Pablo a Corinto no está registrado en Hechos de los Apóstoles, pero por 2 de Corintios se entiende que así fue. Cuando Pablo llega a Troas, háganse esta figura. Acá está Corinto, acá hay océano, acá está Corinto, acá está Éfeso. Y acá está Troas, el lugar donde Pablo escribe ese versículo que leímos de 2 de Corintios. Pablo deja Éfeso y viaja hacia Troas, donde espera predicar el Evangelio a muchas personas. Llega ahí y se da cuenta que el Señor le está abriendo amplias puertas para predicar el Evangelio en Troas. Entonces llega a Troas y lo primero que busca es ¿a quién? A Tito. Porque le había dado instrucciones Pablo a Tito, le dijo, Tito, anda a Corinto. Le dio todas las debilidades que tenía la iglesia de Corinto. Regresa y nos juntamos en Troas. Pablo termina su ministerio en Éfeso, sube a Troas y en Troas no encuentra a Tito. No ha llegado Tito. Entonces leemos el versículo. Cuando llegué a Troas, dice el verso 12, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Se entiende ahora por qué Pablo no tuvo reposo? ¿Qué interpretó Pablo cuando no encontró a Tito en Troas? ¿Cómo? Que había problemas, que le estaba tomando más tiempo del necesario a Tito ordenar lo que estaba sucediendo en Corinto.
No tuvo reposo mi espíritu por no hallar a mi hermano Tito. Es decir, no es que Pablo tenía una preocupación específica por Tito, sino por la misión que le había encomendado a Tito, la iglesia de Corinto. ¿Se entiende? Fue tan grande la preocupación de Pablo que a pesar de que Pablo distinguió que en esa ciudad Dios le abrió puerta para predicar el Evangelio, ¿qué hizo él? ¿Se quedó predicando el Evangelio porque el Señor me abrió puerta? ¿Qué hizo? Dice el texto, despidiéndome de ellos, partí para, me encaminé hacia Grecia, me encaminé hacia Corinto. Así que el primer paso es llegar a Macedonia. ¿Saben cuántos días, si uno busca la historia de cuántos días estuvo Pablo en Troas? Pablo era de los que se pegaba 3 semanas, un mes, hasta años en los lugares. 7 días. Es decir, Pablo estaba así como un león enjaulado en Troas, esperando que llegara Tito. Esperó un día, no llegó. Esperó 2 días, no llegó. Esperó una semana, no llegó. Parto yo a Corinto. Voy a ver qué está pasando allá. Tito. En este momento de la historia de la vida de Tito, Tito llevaba 4 años de servicio junto a Pablo. Tremendo entrenamiento que estaba teniendo, ¿eh? Este hombre de Dios. 4 años de servicio, comisionado con esta tremenda labor. Ir a una iglesia a dar soporte y a arreglar temas profundos en la iglesia. Ordenarla, exhortarla, reprenderla y por último evitar una gran división que se estaba gestando en esa iglesia. Un trabajo que ni el mismo Apolos quiso asumir. Cuando llegó a Troas entonces no encuentra a Tito. Al no hallarle, el mismo Pablo parte hacia Corinto porque no tuvo reposo. Yo la pregunta que me hago ahí de entrada y le hago a los creyentes que están aquí hoy día es ¿cuál es el peso específico que tienes tú en tu vida por la obra de Dios? Fíjate el peso que tenía Tito y cómo él trabajaba por problemas que habían en la iglesia y el compromiso que tenía con las iglesias.